Son las 7 de la tarde, hora central europea. Arrancamos una semana marcada de nuevo por el conflicto entre Irán e Israel, que por el momento no está dando señales de desescalada. Aunque ha habido ciertos rumores en las últimas horas de que Irán abogaba por desescalar el conflicto, en estos últimos minutos se ha descartado esa información. Es más, parece que la retórica y que los lazos diplomáticos están cada vez más lejos. De hecho, la retórica ha ido increciendo de cara a encender un poquito más el terreno. De hecho, ahora escucharemos las palabras de Netanyahu, del primer ministro israelí, en una entrevista en ABC News, que en pocas palabras dice que, que la cuestión es eliminar a absolutamente todos dentro de la cúpula iraní, y también esto incluiría al líder supremo, al ayatolá Jamenei. Mientras tanto, ¿qué otros frentes tenemos que mirar sin querer apartar mucho la mirada de Irán e Israel? La realidad es que hoy arranca, y de hecho ya ha arrancado, una nueva cumbre del G7. Por cierto, es la primera cumbre internacional de Donald Trump desde que está al frente de la Casa Blanca en este segundo mandato, y es una cumbre que, si recuerdan, por su primer mandato nunca ha estado exenta de polémica con Donald Trump como presidente estadounidense, y de hecho podríamos decir que la polémica probablemente vuelva a estar sobre la mesa, teniendo en cuenta que Trump va a intentar desmarcarse de cualquier tipo de comunicado, de cualquier tipo de declaración oficial, que siempre es algo habitual en este tipo de cumbres. Es más, estamos viendo también un tono importante de extrema cautela por parte de los líderes internacionales, que no quieren enfadar demasiado a Donald Trump. Recordemos que además tenemos una fecha límite importante, el 9 de julio, la fecha límite de esa pausa arancelaria que ha abierto un periodo de negociación, de diálogo para esquivar los aranceles estadounidenses. Bien, pues los líderes van a intentar en este G7, o que este G7 más bien sea un punto de encuentro lejos del despacho Oval, que suele ser escenario de determinadas encerronas, por así decirlo, como la que vivió Zelensky o la que vivió Ramaphosa. Así que parece ser que Kananaskis, en Alberta, en Canadá, va a ser un territorio algo más neutral para que los líderes puedan hablar con más calma, con algo más de tranquilidad con Donald Trump, y poder investigar, ahondar, dialogar en las posibles causas y sobre todo en intentar balancear las relaciones comerciales. Bien, Donald Trump, por cierto, en esta última hora ha dicho que él es un tariff person, que es una persona de aranceles, y parece que aranceles va a ser de nuevo un tema que vamos a tener sobre la mesa de este G7, aparte de Rusia y Ucrania, aparte de Irán e Israel, y aparte de otras cuestiones como la inteligencia artificial o el cambio climático. Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. En esta última hora ha hablado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un momento en el que estamos viviendo el cuarto día de conflicto entre Irán e Israel. Un conflicto que enseguida vamos a hacer un poquito el repaso cronológico, pero todos recordarán que comenzaba este viernes con los ataques de Israel sobre Irán, un ataque a priori preventivo. Bien, pues Netanyahu, en pocas palabras, ha dicho en esta última hora en ABC News que lo que quiere hacer es sobre todo eliminar la defensa de Irán, eliminar la cúpula, y ahí pues también se englobaría el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei. Entre Israel y nuestros vecinos árabes, tal y como lo hicimos bajo los acuerdos de Abraham, todo esto será posible si eliminamos la defensa de Irán, de su capacidad de amenazar a todos, no solo a nosotros con nuestra existencia, sino también a los regímenes, a nuestros vecinos árabes y a todos los demás. Esto traerá la paz que todos anhelamos y también la garantía de supervivencia y un futuro para Israel y para todos.
Como decimos en esta pregunta o en esta respuesta más bien, Netanyahu está también metiendo en el saco al líder supremo, al ayatolá Jamenei. Por cierto, Netanyahu está diciendo que no descarta eliminarlo, pero también, entre otras declaraciones, dice que bueno, en estos momentos la desescalada no está sobre la mesa, aunque no va a escalar el conflicto tampoco. Es decir, dentro de las informaciones que hemos tenido de última hora en las que se hablaba tanto de una desescalada, Netanyahu ha dicho: no vamos a escalar el conflicto, lo que vamos a hacer es poner fin al conflicto. Entonces no tenemos ni sí ni no a una desescalada, simplemente vamos a intentar que esto termine cuanto antes. El problema es que muchas veces termina cuando primero se ha escalado un poco más el conflicto. De ahí que no queramos afirmar una desescalada. Bien, Irán e Israel intercambian ataques mientras el conflicto entre ambos suma su cuarto día. Es un conflicto abierto entre dos viejos enemigos que amenaza con desembocar en una guerra regional más amplia y peligrosa. Todo comenzó el viernes con los ataques aéreos de Israel a Irán para destruir su estructura y programa nuclear, lo que denominaríamos el corazón nuclear iraní. Y es que Israel, como bien sabemos, considera a Irán su mayor enemigo y justificó el ataque como necesario para impedir que Irán pueda construir armas nucleares. El sentimiento de urgencia se produjo después de un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica que confirmaba que Irán posee 409 kilos de uranio enriquecido al 60%. Esto avivó las preocupaciones de que Irán puede construir una bomba nuclear. Irán insiste en que no busca armas nucleares, pero la comunidad internacional mantiene amplias sospechas. Ambos países han atacado las infraestructuras petroleras y gasísticas del otro, y esto ha incrementado el riesgo de un desastre ambiental. De hecho, hoy se han reportado explosiones cerca de refinerías de petróleo en el sur de Teherán. Y en medio de este caos bélico se suma también el caos diplomático, con rumores, advertencias y planes nucleares. Desde aquí nos ceñimos sobre todo a la parte que no tiene que ver con rumores, porque los rumores aportan muchísima infoxicación, demasiada información que no está verificada. Por cierto, hoy ha arrancado, como decíamos, el G7 en Kananaskis, en Alberta, Canadá, y Donald Trump asegura que Irán no está ganando. Ellos quieren hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Les di 60 días y en el día 61 dije: no tenemos acuerdo, y tienen que llegar a un acuerdo. Es doloroso para ambas partes, pero Irán no está ganando esta guerra. Deberían hablar y deberían hacerlo de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Irán podría salir del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sus parlamentarios se están preparando para salir de un proyecto de ley que podría marcar la salida de este tratado ratificado por Irán en 1970, por el cual tiene derecho al uso pacífico de la energía nuclear siempre que renuncie a las armas nucleares y coopere con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este posible movimiento subraya el potencial del conflicto para transformarse en una guerra de mayor magnitud. Irán ha negado rumores de desescalada, pero esto es lo que ha dicho el presidente iraní, Pezeshkian. No buscamos de ninguna manera una escalada de la guerra, pero como ya han visto, nuestro ejército, nuestra poderosa Guardia Revolucionaria y nuestro querido pueblo hemos dado respuestas adecuadas hasta ahora. Si continúan ampliando el conflicto, las respuestas serán más duras y severas, y más personas inocentes podrían perder la vida. Bueno, como podemos escuchar, tanto Netanyahu como Pezeshkian se están moviendo en la misma línea, la de no afirmar una desescalada, pero a su vez también decir que no desean una escalada del conflicto. El embajador de Israel en Estados Unidos dijo este domingo que Israel no busca limitar o terminar rápidamente su guerra con Irán. Dijo que el objetivo no es contener la guerra, sino ganarla, lo que iría un poco más en línea con lo que ha dicho Netanyahu, de que no desean escalar el conflicto, sino terminarlo, pero claro, terminarlo ganándolo. Así que este es el contexto que tenemos en estos momentos, no de desescalada, sino más bien de querer finalizar y no escalar el conflicto. El problema es que las dos posturas, por el momento, no se están acercando para un diálogo. Y atención, porque Netanyahu no solo ha hablado en ABC News, también en las últimas horas ha hecho declaraciones en la cadena Fox y ha lanzado una advertencia de alto voltaje diplomático. Dice que Irán ha marcado a Donald Trump como su principal objetivo y que trabaja activamente para asesinarlo. Como decimos, lo ha dicho en Fox News con estas palabras.
Sí, quieren matarlo, es su enemigo número uno, es su líder decisivo, tomó este acuerdo falso y básicamente lo rompió, mató a Qasem Soleimani y lo dejó muy claro, incluyendo que ahora no se puede tener un arma nuclear. Esto significa que no puede enriquecer su uranio y ha sido muy contundente. Para ellos, él es el enemigo número uno. En todo momento, cuando dice él, se está refiriendo a Donald Trump. Una entrevista que ha dado Netanyahu, está haciendo varias entrevistas a lo largo del día de hoy, mientras los líderes del G7 se están reuniendo en Canadá. De hecho, sin un plan concreto para frenar la escalada en Oriente Medio. La posibilidad de que Irán abandone ese tratado de no proliferación nuclear está inquietando a los líderes y de hecho podría abrir la puerta a una carrera armamentística en la que es la región más volátil del planeta. Netanyahu se refiere a sí mismo como socio menor de Donald Trump en la política de presión máxima sobre Irán y también ha reconocido que él ha sido blanco de ataques directos. Pero mientras tanto, el G7, de quien hablamos a continuación, está evitando el tema en sus comunicados y de producirse uno, Donald Trump no va a querer tener nada que ver en ello. Y mientras tanto, lo podemos decir, de forma oficial, ya ha arrancado una nueva cumbre del G7. Es la primera cumbre internacional de Donald Trump en su segundo mandato. El G7 tiene muchos temas que abordar en esta nueva cumbre, desde Israel e Irán hasta Rusia y Ucrania, pasando por los aranceles de Donald Trump. Desde luego es un encuentro que pondrá a prueba la unidad del grupo. Esta cumbre estará marcada por una extrema cautela hacia Donald Trump, por un miedo a enfadarle. Canadá ha descartado adoptar el tradicional comunicado al término de la cumbre para evitar lo sucedido en 2018 en Quebec, cuando Donald Trump, en su primer mandato, ordenó a la delegación estadounidense retirar su aprobación del comunicado final. Por eso no se espera ninguna declaración de unidad en asuntos como el cambio climático o la guerra de Ucrania. De hecho, Trump ha vuelto a insistir en la necesidad de que Rusia vuelva a unirse al grupo, que el G7 vuelva a ser el G8. El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara. Yo diría que fue un error porque no habría una guerra ahora mismo si Rusia participara. No habría una guerra ahora mismo si yo hubiera sido presidente, pero no funcionó así. Antes era el G8 y ahora es, hace 9 u 8 años que esto cambió. Expulsaron a Rusia y fue un gran error porque, aunque no estaba en política, lo expresé abiertamente. Fue un error. Threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't in politics then. I was very loud about it. It was a mistake in that. Y Donald Trump ha dejado entrever su desprecio a Justin Trudeau, el antiguo primer ministro canadiense. Ahora ocupa ese puesto Mark Carney y de hecho es el actual anfitrión de esta cumbre. En vez de un comunicado conjunto, Carney buscará consenso en distintas declaraciones prenegociadas sobre temas como la migración, la inteligencia artificial y los incendios forestales, aunque no sé yo este tema de la migración si realmente va a contar también con la aprobación de Estados Unidos. Ni siquiera está claro que los líderes puedan demostrar unidad en el conflicto entre Israel e Irán, y Trump ya ha anunciado que no firmará un borrador de declaración que pide a Irán e Israel que desescalen el actual conflicto. La falta de un comunicado final, por miedo a Trump, pondría en relieve esas brechas profundas dentro del grupo de líderes mundiales. El presidente de Estados Unidos, en pocas palabras, ha llegado a la canadiense Kananaskis como el principal centro de atención y, de hecho, podríamos decir que el historial de Trump en estas cumbres ha sido de todo menos diplomático. Considera que estas cumbres son tediosas y en anteriores ocasiones las ha utilizado para provocar alguna que otra disputa. Ahora Trump vuelve tras una dura guerra arancelaria y también esas intenciones de convertir Canadá en el estado número 51. Más de una docena de líderes se van a reunir con el presidente estadounidense para alcanzar acuerdos comerciales y evitar una nueva ronda de aranceles. Y es que el 9 de julio, esa fecha clave, está cada vez más cerca. Seguramente estarán cruzando los dedos para conseguir un diálogo pacífico con Trump. El escenario, desde luego, es más óptimo para conseguirlo porque el resort de Kananaskis está alejado del bullicio y es inaccesible para los manifestantes. Se trata de un territorio neutral, lejos del despacho Oval, donde Zelensky o Ramaphosa experimentaron esas históricas encerronas. Kananaskis es un lugar que no da tanto pie a esa performance y, de hecho, Donald Trump ha dicho que se va a centrar en el comercio, pero sin embargo se ha declarado a sí mismo como persona arancel.